Ya. Entonces, buenas tardes a todos, ya me presentaron, hay varios ahí que conozco, exalumnos, y agradezco, me generó un estrés adicional a mi vida, pero no importa, me gusta el estrés. Así que voy a comenzar. A mí lo que más me gusta de la invitación es la parte del conversatorio más que la charla. Entonces voy a intentar, o intenté hacer una charla lo más sucinta posible, a pesar de que los conceptos son bastante poco tangibles, así que puede que los maree un poco al inicio, pero la idea mía o mi motivación principal es más que nada el conversatorio. Así que trataré de ser lo más breve posible en la charla como introducción de temas a conversar luego con ustedes. El título que le puse a la charla es Relación de datos experimentales con un modelo teórico, y dentro de este título destacar la importancia de la calidad del muestreo y el uso del variograma como herramienta fundamental en geoestadística. Ese es un título que propuse antes de crear la charla, así que vamos a ver si funciona bien el hilado del texto con el título previamente puesto, cosa que a mi juicio no debiera ocurrir. El plan de mi presentación lo dividí en 5 puntos. Una es la introducción para contextualizarlos dentro del dominio minero, porque la mayoría de los auditores que tengo en este minuto son, no me imagino, en realidad, ingenieros en mina y geólogos o relacionados al área de la minería, por lo tanto hago una introducción en ese contexto. Luego los objetivos, que son los objetivos que yo alcanzo o que yo espero alcanzar presentándoles estos temas. El tercer punto, que son los conceptos básicos, se pone bien denso porque hay harto número, que yo sé que a los geólogos en particular no les gusta mucho, a los ingenieros, si bien tienen más ciencias básicas, también son medios reacios a tanto número, les gusta más la práctica, meter mano. Y luego doy un ejemplo cotidiano, que a mi juicio es un ejemplo que permite palpar un poco todo lo abstracto del punto anterior de los conceptos básicos, para finalizar con conclusiones y comentarios que van a estar enfocados claramente a la calidad del muestreo y al uso del variograma. Si estoy hablando muy rápido o muy lento o muy bajo, me pueden enviar un chat y yo me voy acomodando. Tengo en mi otra pantalla abierto el chat, así que me pueden ir sugiriendo cosas o haciendo pausas si es que hay problemas de conexión o algo. Así que para que estén atentos. Entonces, como introducción, parto dando una breve definición de lo que es la evaluación de yacimiento. Entonces, consiste la evaluación de yacimiento como una caracterización y valorización de un yacimiento o un prospecto minero a través de información fragmentaria proveniente de muestras. ¿Qué tipo de información, qué tipo de muestras y cómo se usan? Es algo ya bastante más extenso. En general, en el esquema que viene a continuación, yo hablo de información proveniente de sondajes principalmente. Me concentro en aire reverso y diamantino como para poder acotar un poco el tema. Y cómo se usan, doy algunas ideas básicas porque no puedo ahondar en todos los temas. O sea, las etapas que involucra la evaluación de yacimiento son muy extensas, tienen mucho detalle, mucha terminología, entonces no es llegar y
y entrar en cada uno de los temas, y no es el objetivo de mi presentación el día de hoy. Como esquema general, este flujo de diagrama lo que muestra, o lo que les quiero mostrar, son las etapas principales que involucra el proceso de la evaluación del yacimiento. Entonces comenzamos en la parte superior con el dominio a estudiar, ya sea prospecto o yacimiento. Luego diseño de la campaña de sondaje, en donde les dije me concentro en aire reverso y diamantino. Entonces comienza eso con la extracción de la muestra. Y tenemos dos paralelos. Por un lado está toda la toma de muestra para realizar los análisis químicos o análisis numéricos, determinación de densidad, determinación de análisis químico, y acompañado a todo este proceso, toda la etapa de control de calidad, control, aseguramiento y control de calidad, en donde el aseguramiento de la calidad implica la creación de protocolos de trabajo, y el control de calidad a nivel operacional permite identificar las posibles fuentes de error en todo el proceso de preparación de la muestra y de análisis químicos y de densidad. Y en el otro carril está toda la toma de información geológica, que en conjunto con los datos numéricos nos van a permitir construir los modelos geológicos, obviamente con la conceptualización genética adecuada. En estos ambos carriles, por eso aparecen como en paralelo, es la información de base para realizar todo el proceso de la estimación de los recursos. Y en la estimación de los recursos requerimos incorporar información en lugares. Recuerden que dije yo que la evaluación de yacimiento es la caracterización y la valorización de un dominio geográfico determinado. En la caracterización se refiere a poder incorporar las características geológicas y el valor de leyes en lugares, y yo quiero caracterizar el dominio completo a partir de información fragmentaria. Entonces, para poder caracterizar el dominio completo, yo realizo estimación. Es decir, asigno valores de mis variables de interés en los puntos donde yo no conozco información, a partir de hipótesis de trabajo que construyo o que diseño a partir del análisis de los datos numéricos y del modelo geológico. En la parte izquierda del diagrama aparece un control de calidad, porque todas estas etapas incluyen un proceso de control de calidad exhaustivo, de manera de disminuir las fuentes de errores que están presentes en cada una de estas etapas, pero que queremos disminuirla porque, como queremos valorizar este proyecto, este dominio geográfico, necesitamos tener la mayor confianza posible en la estimación. Y ahí se involucra el último concepto que aparece previo a la línea roja, que es la clasificación de recursos, que es la confianza que yo le voy a asignar al recurso, a la ley o que voy a estimar. La geoestadística, que es principalmente en el último flujo, que es la parte de estimación y clasificación de recursos. Entonces, como para poner más en evidencia todo este el flujo de diagrama que les acabo de mostrar, o sea, como plasmarlo ya más en la práctica, les muestro un ejemplo de un yacimiento que podría estar en expansión. Entonces necesita estudiar los posibles dominios donde se puede expandir la mina. Para ello diseño una campaña de sondaje. Entonces aparece una muestra, una foto de una máquina de sondaje de aire reverso, donde está extrayendo la muestra. Luego está, si recuerdan el flujo, el diagrama de flujo, el QA, que es el aseguramiento de la calidad, consiste en crear protocolos de muestreo que aseguren de que la muestra que estoy tomando sea representativa realmente de lo que estoy estudiando. Entonces, en este ejemplo de
En este ejemplo de, voy a poner puntero, en este ejemplo de protocolo de muestreo, si se fijan, la muestra extraída es un ejemplo de protocolo de muestreo de aire reverso. La muestra extraída pesa 40 kilogramos y yo voy a llegar al análisis químico con 5 gramos. Entonces, todos estos procesos, estas distintas etapas que muestra este protocolo de muestreo, consisten en procesos de conminución del tamaño de la muestra y disminución de la masa, que el protocolo de muestreo es creado de manera de minimizar el error inherente a la variabilidad geológica de la muestra. Por eso es tan importante. Luego, en el otro carril que les dije, en la parte izquierda del diagrama de flujo, estaba la parte de la geología, en donde yo realizo la captura de la información geológica a través del mapeo de los sondajes. Evidentemente hay otro tipo de información geológica que se toma en terreno, en superficie, medición de estructuras, etc. Entonces, con la toma de información geológica, con los análisis de los datos numéricos geológicos, las leyes, y con la conceptualización geológica yo construyo mi modelo geológico, que en términos virtuales es un sólido, se llama el sólido o wireframe, a partir de los cuales yo voy a trabajar para poder caracterizar el yacimiento. Entonces, en la parte que, sí, lo que yo les estoy haciendo es como la otra forma de presentarles el diagrama de flujo. Entonces, una vez que tenemos la base de datos numérica y el modelo geológico, son nuestra información de entrada para comenzar a estudiar la información y poder crear hipótesis que nos van a permitir realizar una estimación lo más predictiva posible de la realidad que no conocemos. Entonces, la base de entrada para el proceso de estimación es la base de datos numérica, modelo geológico. Lo primero que hacemos es validar esta información, a pesar de que los equipos anteriores ya la han validado, pero como insisto, lo que queremos disminuir son las fuentes de errores a lo largo de todo el proceso. Entonces, nuevamente se realiza una validación de la información y se pasa al EDA, que viene de Exploratory Data Analysis, que es el análisis exploratorio de datos, que es un análisis exhaustivo que uno hace con herramientas estadísticas, geoestadísticas, visuales, con el conocimiento de la genética del depósito que se está analizando, porque lo que queremos es comprender a cabalidad la información para poder definir la mejor hipótesis de estimación. Y finalmente, luego del EDA, cuyo objetivo principal es la creación de unidades de estimación, comprender la información evidentemente, pero en términos concretos es poder crear unidades de estimación que van a ser unidades homogéneas en cuanto a la geología, van a tener características geológicas similares, y estas características geológicas similares van a verse reflejadas luego en los análisis numéricos que hagamos de las leyes o de las variables que estemos analizando. Y finalmente entonces viene la estimación y la clasificación de los recursos, que como estamos concentrados en geoestadística, la vamos a realizar a partir de la metodología geoestadística clásica que está dentro del contexto de la geoestadística lineal. Vamos a realizar la estimación a través del Kriging ordinario, y el Kriging ordinario consiste en asignarle un peso a las muestras disponibles de los sondajes, a las leyes disponibles de los sondajes. Le vamos a asignar un peso que está denominado acá como lambda. Lambda va a ser el peso asignado a cada una de las muestras provenientes del sondaje. Y este peso se va a determinar resolviendo este sistema de matrices, y los datos conocidos de este sistema de matrices es el variograma. Entonces tengo en este costado de la matriz el variograma de la distancia entre los datos, entre las muestras,
y en el otro costado tengo el variograma entre los datos y el punto a estimar. El punto a estimar, recuerden que nosotros estamos conociendo nuestro yacimiento, nuestro dominio geográfico, lo conocemos parcialmente a partir de las muestras provenientes de los sondajes y queremos conocerlo globalmente, y para ello necesitamos realizar la estimación, que consiste en asignar un valor desconocido de la ley a partir de la información conocida proveniente de los sondajes. Entonces, el Kriging ordinario entonces consiste en realizar una estimación lineal de este punto o del bloque o de un volumen a partir de la información conocida, que yo la denomino como Z minúscula I, que sería la ley proveniente de los sondajes, y que utiliza como herramienta fundamental el variograma, y el variograma tiene la característica que es la representación matemática de la continuidad geológica. Y el Kriging ordinario, que ya lo deben haber escuchado, es el mejor estimador lineal insesgado, no existe otro método mejor que él. El mejor porque asegura de que la varianza del error que yo estoy cometiendo al estimar es la mínima posible, e insesgado porque yo impongo al construir esta matriz que el error de la estimación es, el promedio del error de la estimación es igual a 0. Y la clasificación consiste en darle un grado de confianza al valor que estoy estimando. Y luego, finalizado esto, es que yo puedo valorizar el yacimiento, el dominio geográfico del que les hablaba. Entonces este es un modelo de bloques que representa el modelo geológico, en donde está coloreado en base a la clasificación de los recursos, es decir, el grado de confianza de la estimación. Mientras el color verde es el menor grado de confianza, el azul es el intermedio y el rojo es el de mayor grado de confianza. Y acá un ejemplo para que vean el yacimiento con su modelo de bloques respectivo, representando aquello que queríamos conocer. Eso como introducción. Y ahora pasamos ya a los temas que le quiero mostrar específicamente, los objetivos que personalmente busco alcanzar con ustedes, es que comprendan la relación entre los datos experimentales, que serían nuestras leyes, analizadas a lo largo de los sondajes, y los modelos teóricos que usamos después para poder predecir las leyes en aquellos lugares en donde no los conocemos. Y por otra parte, y asociado al primer objetivo, es que asimilen la importancia de la calidad del muestreo y del uso del variograma. Y aquí estuve a punto de agregarle la importancia del modelo geológico, porque realmente es fundamental el modelo geológico, o sea, sin modelo geológico la estimación sería nefasta, de pésima calidad, pero es tan amplio, sería tan, no podría abarcar ese tema en una única presentación que además dura 1 hora, entonces lo obvié, pero se los menciono porque el modelo geológico realmente es el pilar fundamental junto a la calidad del muestreo para poder hacer un buen uso del variograma y con este variograma realizar la predicción de las leyes en donde queremos, donde no conocemos la información. Entonces, parto con estos 3 conceptos o ciencias. Entonces está la geoestadística, la estadística y la teoría de las probabilidades. Y me faltó ahí una T en el teórico, después la arreglamos. Parto como haciendo un símil entre cada una. Entonces, tanto la geoestadística como la estadística realizan un análisis y un estudio de los datos experimentales.
llámese datos experimentales, en el contexto minero, a los valores de las densidades, a los valores de las leyes que analizamos, etc. Y como estamos hablando, el título de la presentación es Relación de datos experimentales con modelo teórico, incorporo la teoría de las probabilidades porque es el que le va a dar la teoría a estos datos experimentales. Es decir, a partir de la teoría de las probabilidades, yo voy a modelar los datos experimentales analizados por la estadística y la geoestadística. Entonces, cuando estos datos experimentales que se analizan estadística y geoestadísticamente, tienen ciertas características de representatividad y ciertas condiciones de que el muestreo no sea sesgado, es decir, yo no oriente el muestreo o yo no maneje el muestreo a ciertas áreas más ricas o más pobres, entonces yo puedo tratar estos datos experimentales como que fueran realizaciones de variables aleatorias. Y ahí es donde entra el concepto del modelo probabilístico. Las variables aleatorias están dentro del concepto del modelo probabilístico. Entonces, un buen muestreo, los datos experimentales obtenidos a partir de un buen muestreo pueden ser considerados como realizaciones de variables aleatorias. Y entonces entra en juego todo el modelo de la teoría de las probabilidades. Entonces, entendiendo eso, paso a dar una breve definición de qué es lo que es cada una de estas ciencias. Entonces, la geoestadística tiene múltiples definiciones, y como dato histórico, la geoestadística fue creada por un francés que ya falleció, llamado Georges Materon, que era matemático e ingeniero en minas, que trabajó conjuntamente con un ingeniero en minas sudafricano, que se llamaba Daniel Critch, y ellos trabajaron en conjunto a raíz de dificultades que tenían en las conciliaciones en las minas de Sudáfrica. Entonces trabajaron harto tiempo juntos y empezaron a formular las bases de la geoestadística, y Georges Materon fue quien plasmó en términos matemáticos toda la teoría de la geoestadística. Y le puso Krillach al método de estimación del cual yo ya les mencioné, en honor a su amigo y colega Daniel Critch. Ese como dato histórico. La definición que yo les puse acá de geoestadística la saqué es de Journel, y este otro viejito que no sé de dónde será. Journel es francés, el otro no sé de qué nacionalidad será. Y ellos dicen que la geoestadística es la aplicación de la teoría de las funciones aleatorias. Entonces ahí incorporamos el concepto del modelo probabilístico al reconocimiento y a la estimación de fenómenos naturales. La estadística, por otro lado, estudia objetos equivalentes sobre los cuales observamos variables. Entonces, la estadística solo analiza datos. No hace relación con la naturaleza de los datos, a diferencia de la geoestadística, que hace alusión al reconocimiento de los fenómenos naturales. Entonces ya le está dando un origen a los datos que está estudiando. Y la teoría de las probabilidades es una rama de las matemáticas que se ocupa de estudiar las estructuras donde interviene el azar, es decir, estudia las estructuras de fenómenos aleatorios. Y cuando hablamos de azar, hablamos de características de un experimento en donde uno no puede predecir los resultados con antelación. ¿Cuál es el nexo entre la teoría de probabilidades y la estadística
Y la geoestadística es que existe a nivel práctico, experimental, real, existe una constatación que la repartición de una variable, cuando es bien muestreada, y que entonces se puede trabajar como variable aleatoria, es cercana a los modelos matemáticos propuestos por el cálculo de probabilidades. Y aquí nuevamente vuelvo a mi esquema, en donde hago la diferencia principal entre la geoestadística y la estadística. Entonces, si bien la estadística tiene un montón de cualidades, porque tiene muchas herramientas que permiten analizar, resumir, agrupar la información, tiene muchas herramientas muy útiles, no toma en cuenta que estos datos que están analizando podrían estar relacionados entre sí. Y la geoestadística, en contraparte, en lo que se interesa principalmente, y como decía en el recuadro anterior, la geoestadística estudia fenómenos naturales, entonces al estudiar fenómenos naturales, la geoestadística dice, estos fenómenos naturales dan como resultado, si yo estudio un fenómeno natural, estos fenómenos naturales no son al azar, sino que están estructurados en el espacio, ya sea temporal o geográfico. Entonces, el objetivo principal de la geoestadística es estudiar la relación entre los datos. Y lo que busca es, al estudiar esta relación entre los datos, es caracterizar la variabilidad y la continuidad espacial y o temporal de los datos. Entonces ese es su principal objetivo, y que lo hace a través del variograma, que es su herramienta fundamental. Y la teoría de las variables aleatorias, dijimos entonces que si la calidad del muestreo es adecuada, los datos estudiados por la geoestadística y en la estadística se transforman en variables aleatorias, y entonces entra en juego el cálculo de probabilidades. ¿Está muy densa la cosa o van entendiendo? Impecable, se entiende todo. Vamos bien, vamos bien. Ok, continúo. Ya, entonces, seguimos con los conceptos. Yo le dije que la parte de los conceptos era media densa, y es medio denso y medio ambicioso mi objetivo de que entiendan la relación entre los datos experimentales y el modelo, pero no sé, con que lo logren un 30% de mis participantes ya me quedo tranquila. Ahora si lo logro en más, quedo feliz. Entonces, nos metemos ahora en conceptos relacionados al modelo de probabilidades. Que recuerden que su función es estudiar fenómenos aleatorios. Entonces voy a hablar de experiencia aleatoria. Y una experiencia cualquiera es calificada de aleatoria cuando no podemos predecir sus resultados. Y si repetida en condiciones idénticas, puede entregar resultados diferentes. Ejemplo clásico, el dado. Entonces yo lanzo un dado, no puedo predecir qué número va a salir, y lo puedo lanzar con la misma fuerza, con la misma altura, con la misma mano, en el mismo lugar, y puede salir resultados siempre diferentes. Lo mismo ocurre si es que yo tuviera la posibilidad de sondear, de realizar un sondaje que no fuera la muestra destructiva. Si yo tuviera la posibilidad de realizar esa experiencia, sondear, enviar análisis químico, voy a tener siempre resultados diferentes. Entonces, la experiencia de realizar un sondaje en terreno es una experiencia aleatoria, porque yo no voy a poder predecir los resultados. Y si repito la operación manteniendo las condiciones similares, voy a tener siempre leyes diferentes. Eso.
Esa es mi experiencia aleatoria. Variable aleatoria, que está también dentro del modelo o de la teoría de las probabilidades. La variable aleatoria es una función matemática que entrega un valor numérico a cada resultado de una experiencia aleatoria. El ejemplo del dado. Lanzo el dado, acá yo le puse ejemplo de lanzamiento de 2 dados para que entiendan la función matemática. Entonces la variable aleatoria sería la función matemática de A más B, donde A va a ser el resultado de la cara de un dado y B va a ser el resultado de la cara del otro dado. Y los resultados posibles van a ir del 2 al 12. Y la característica principal de una variable aleatoria es que si bien yo no puedo predecir los resultados con antelación, la variable aleatoria se describe completamente por su función de densidad. Entonces, yo no puedo predecir los resultados, pero yo sí puedo saber la probabilidad de cada uno de los resultados posibles. En el caso del dado, si el dado no está cargado, yo tengo 6 resultados posibles y cada uno de ellos tiene la misma probabilidad de salir. Como son 6 resultados posibles, tengo un sexto de probabilidad de que salga cada uno de los valores, que sería un evento equiprobable. Siguiendo con las variables aleatorias, existen 2 tipos de variables aleatorias, una discreta, en donde los resultados posibles son numerables, caso del dado, y variable aleatoria continua, en cuyo caso los valores son innombrables o innumerables, no sé cómo se dice, donde yo no puedo estar dentro de los números reales. Variable discreta naturales, variable continua números reales. Ejemplo de variable discreta el dado, y entonces en esta figura yo les muestro la función de densidad de un dado. Entonces z minúscula acá abajo serían los resultados posibles de la variable aleatoria z, que sería el lanzamiento del dado, y pi es la probabilidad. Entonces es un gráfico que se transforma en un gráfico de barras de la misma altura, que sería un sexto de la probabilidad. La variable aleatoria continua, yo ya no puedo calcular la probabilidad de un valor específico, porque estamos dentro de los reales, entonces yo puedo calcular la probabilidad de que la variable aleatoria continua z se encuentre en un rango de valores. Por ejemplo, si yo mi variable aleatoria continua sería la ley de cobre en los sulfuros primarios de un porfido cuprífero, entonces yo podría, si es que yo conociera su función de densidad, que es este gráfico, yo podría determinar cuál es la probabilidad de que el cobre total se encuentre en un rango de leyes entre 1 y 1,5%. Lo podría determinar si es que yo conociera la función de densidad del cobre en esa unidad, en esa zona mineral en particular. Entonces, como conclusión de variables aleatorias discretas y continuas, cuando yo conozco la función de probabilidad, yo puedo conocer todo lo que se me ocurra. La función de probabilidad es lo más potente que existe de una variable aleatoria. Sigo con las variables aleatorias porque ustedes me van a decir por qué me hablan del dado y por qué me hablan de la variable aleatoria continua, porque a mi juicio entender una variable aleatoria continua es muchas veces más complejo que entender la variable aleatoria discreta. Por eso les doy ejemplo cotidiano para que ustedes puedan en su cabeza hacer el símil con las variables continuas, que es el caso en minería. La densidad es una variable continua, las leyes son variables continuas, etc. Entonces, acá lo que les muestro, porque recuerden que el título de la presentación es Relación de datos experimentales versus modelo teórico. Entonces, para el caso de una variable aleatoria discreta,
hay dos columnas acá, en donde la columna de la izquierda muestra lo que yo hago experimentalmente, y en la columna derecha lo que hace el modelo teórico. Todo esto, recuerden, tratado cuando los datos que yo estoy analizando cumplen las condiciones adecuadas de muestreo para ser tratadas como realizaciones de una variable aleatoria. Entonces los datos experimentales van a ser la realización de una variable aleatoria dentro del modelo probabilístico. Entonces, estamos acá concentrados en estadística, datos experimentales en términos de estadística. Yo puedo calcular la media aritmética como la sumatoria de todos mis datos existentes dividido por el número de datos. Calculo la media aritmética, y eso en términos probabilísticos corresponde a la esperanza matemática. Quiere decir que si yo tengo un muestreo adecuado en cuanto más allá de la calidad del muestreo, si tengo un muestreo en cantidad de datos muy alto, la media aritmética debiera ser similar o muy semejante a la esperanza matemática dentro del modelo teórico. Y la esperanza matemática se calcula promediando los valores posibles de la variable aleatoria y ponderándolas por su probabilidad. Ejemplo, nuevamente el caso del dado. La esperanza matemática del dado sería 1, que es uno de los valores posibles, por su probabilidad, que es 1/6, más 2 por 1/6, hasta llegar al último valor posible, que es 6, por su probabilidad, que sería 1/6. ¿Ya? Varianza experimental, lo mismo. La varianza experimental en términos estadísticos, ustedes la deben trabajar frecuentemente, solo que meten la fórmula ahí en el Excel, pero en algún minuto se la deben haber pasado. Es el promedio de la diferencia cuadrática de los valores de los datos experimentales con respecto a la media aritmética sacada anteriormente. Y en términos probabilísticos, la varianza, si se fijan, experimentalmente tenemos sumatoria, y teóricamente la sumatoria se transforma en esperanza. Entonces la varianza en términos probabilísticos es la esperanza de la diferencia cuadrática de los valores posibles de la variable aleatoria respecto a m, y donde m es la esperanza matemática de la variable aleatoria. Y lo complejo pasa cuando yo me meto a una variable continua. Entonces este es el mismo caso anterior, pero anterior era variable discreta, dado, variable continua, leyes. Estadísticamente es exactamente el mismo cálculo, y dentro del modelo probabilístico lo que cambia es que como yo ya no tengo probabilidades discretas, sino que tengo una función de densidad, que sería esa campanita de Gauss, que en ese caso es una distribución normal, pero esa es la función que define las probabilidades. Entonces acá yo ya incorporo integrales. Esa es la diferencia entre el caso discreto, el caso discreto y el caso continuo. Caso discreto, pondero probabilidades. Caso continuo, incorporo integrales con la función de densidad. ¿Ok? Y en el caso de la comparación de la geoestadística con el modelo de probabilidades, yo les menciono la covarianza experimental y el variograma experimental. Entonces, covarianza experimental covarianza experimental mide el grado de relación entre dos datos. Covarianza teórica mide el grado de correlación entre dos variables aleatorias. Yo cambié acá la notación, ya no le puse ZI, le puse Z de X, porque la geoestadística, si recuerdan lo que les dije al inicio, a diferencia de la estadística, le interesa entender el nexo entre los datos
y le interesa caracterizar la continuidad espacial de los datos. Por lo tanto, si yo tengo una base de datos de leyes, la estadística mete a la juguera y me dice la media de las leyes tanto. En cambio, la geoestadística no usa una juguera, sino que empieza a identificar en dónde están localizadas las muestras. Entonces, la geoestadística le interesa la localización geográfica de cada dato que yo estoy analizando. Y con esta localización geográfica es que crea la continuidad espacial o temporal de estas leyes que están analizando. Por eso entonces yo al dato le voy a llamar a una ley z de x y a la otra ley z de x más h. Y el mismo símil anterior. Tengo los datos experimentales y tengo el modelo probabilístico en donde la forma es similar a las fórmulas anteriores y no los voy a marear con tantas fórmulas. Lo que quiero es que vean diferencias principales entre geoestadística, estadística y cómo se incorpora el modelo probabilístico. Y lo que sí me interesa acá abajo es el variograma experimental. Entonces el variograma experimental lo que hace es sacar saca el semipromedio de leyes distanciadas a una distancia determinada. Entonces, uno calcula un variograma para una distancia discreta, y lo que yo hago es sacar el semipromedio, porque está dividido por 2, semipromedio de todas las leyes de mi dominio estudiado que están a una distancia h, de la diferencia cuadrática en todas esas leyes. Y el variograma teórico es la semiesperanza matemática de la diferencia cuadrática de esas variables aleatorias. Y ahora parto con mi ejemplo cotidiano. Si tienen alguna pregunta me pueden interrumpir, si no continúo, pero a mí no me molesta que me interrumpan mientras hablo, para que estén atentos. A mí me interesa que entiendan lo que estoy hablando, porque estar hablando por hablar no me causa gracia. Ok, muchas gracias. Ok, súper. Marcha aleatoria es mi ejemplo cotidiano. Entonces, la marcha aleatoria consiste en construir, bueno, no les hablé yo de función aleatoria. Les hablé hasta ahora de variables aleatorias. Voy a devolverme una diapo. Cuando yo tengo dos variables aleatorias o más de dos variables aleatorias, y estas variables aleatorias tienen una relación entre ellas, entonces yo conformo una función aleatoria, que es lo que estudia la geoestadística. Entonces, cuando nosotros estudiamos las leyes en un yacimiento, nosotros en realidad estamos estudiando una función aleatoria, que está compuesta por variables aleatorias. Cada punto geográfico muestreado, cada muestra a lo largo de un sondaje, cada sondaje o cada muestra en la horizontal a lo largo del diseño geométrico de la malla de sondaje, es una variable aleatoria. Y lo que estudia cómo caracteriza, o sea, el principio de la geoestadística dice que los datos que están gobernados por fenómenos naturales tienen una estructura. Y esta estructura, en términos matemáticos, la refleja el variograma, y que se puede estudiar también a través de la covarianza, pero calculando la covarianza en función del variograma. Entonces, esta estructura la da el concepto de función aleatoria. Entonces, la función aleatoria es un conjunto de variables aleatorias que se relacionan las unas con las otras. Entonces, la marcha aleatoria
Lo que yo les quiero mostrar es la construcción de una función aleatoria, pero de una función aleatoria compuesta por variables aleatorias discretas, es decir, numerables, números naturales. Entonces, mi experiencia aleatoria va a ser el lanzamiento de una moneda. ¿Cómo voy a evaluar que la calidad del muestreo esté correcta? En que la moneda que yo vaya a elegir no esté cargada, para que no haya sesgo en los resultados. Entonces ahí empezamos a incorporar calidad del muestreo. La moneda no está cargada y yo voy a realizar 20 lanzamientos. Y esos 20 lanzamientos los tengo que realizar, tengo que mantener las condiciones lo más similares que pueda. Es decir, me voy a quedar en esta misma posición y voy a tratar de lanzar la moneda con la misma fuerza, a la misma altura y manteniendo las condiciones lo más similares posible. Al resultado de esas monedas, bueno, a esa variable aleatoria, que es el lanzamiento de la moneda, como la moneda no está colgada, yo conozco la probabilidad de esa variable aleatoria. Voy a asignarle el valor -1 si es que me sale cara, y el valor 1 si es que me sale sello. Y como conozco las probabilidades, porque la moneda no está cargada, tengo 50% de probabilidad para cada resultado. A partir de los resultados de esta variable aleatoria, que yo la llamé Y, hay un error ahí en la X, está acá abajo, es Y, le cambié el nombre después. A partir de esta variable aleatoria, yo voy a crear una nueva variable aleatoria llamada Z1. Entonces, yo tengo 20 resultados de mi variable aleatoria Y, y yo voy a construir 19 variables aleatorias a partir de los resultados de la variable aleatoria Y. Entonces, mi primera variable aleatoria, Z, va a ser el promedio de los dos primeros lanzamientos. De los dos primeros lanzamientos de la moneda, y lo divido por 2. Y mi variable aleatoria 19 va a ser el promedio de los últimos dos lanzamientos de la moneda. Los resultados posibles de la variable aleatoria Z, Z1 hasta Z19, van a ser -1, 0 y 1. La probabilidad de la función, yo acá incorporé el concepto de función aleatoria, pero espérenme un cachito porque para que lo entiendan. Si se fijan, acá está el ejemplo de cálculo. Entonces yo lanzo la moneda, tengo sello, le pongo 1 como valor numérico. Segundo lanzamiento, cara, le pongo -1. Entonces cuando yo les digo que yo estoy creando, a partir de los lanzamientos de la moneda, estoy creando variables aleatorias, estas variables aleatorias tienen una relación entre ellas, ya no son dependientes, porque si se fijan, la variable aleatoria Z2 incorpora los valores del segundo lanzamiento al igual que la variable aleatoria 1. Por lo tanto, estas dos variables tienen una relación entre ellas. Y la variable aleatoria Z2 tiene una relación con la 3, que es el resultado del tercer lanzamiento de la moneda. Entonces lo que yo hice acá es crear artificialmente una dependencia entre las variables aleatorias, y por lo tanto el conjunto de estas variables aleatorias es una función aleatoria. Entonces, ¿puedo yo conocer la probabilidad de la función aleatoria Z, que es el conjunto de las otras Z? Hay dos formas de yo poder conocerla. Una no se las voy a decir para no enredarlos más, y la otra es que como yo conozco la definición de cada una de las variables aleatorias, entonces yo puedo calcular la probabilidad de cada variable aleatoria Z a partir de la probabilidad de la moneda, porque yo sé cómo se define cada variable aleatoria. Eso.
Entonces, lo que yo hice fue simular una función aleatoria. Función aleatoria, les dije, es un conjunto de variables aleatorias que están correlacionadas entre sí hasta cierto punto. Como es un conjunto de variables aleatorias y por definición una variable aleatoria no se puede predecir con antelación su resultado, entonces localmente cada variable aleatoria tiene un aspecto errático. Entonces en este gráfico está graficado 4 experiencias aleatorias. O sea, la experiencia aleatoria de lanzar 20 veces la moneda la realizaron 4 personas distintas. ¿Ya? Entonces están graficados los resultados de 4 personas distintas. Y lo importante es que localmente, o sea, cada una de las realizaciones tienen resultados distintos. Entonces le da un aspecto errático a cada variable aleatoria. Pero como estas variables aleatorias están correlacionadas entre sí, entonces globalmente tienen un aspecto estructurado, es decir, todas giran en torno a una media que sería 0, que es lo que ocurre en minería. Entonces, los resultados de esta marcha aleatoria están en amarillo acá los datos experimentales y está en verde el modelo teórico de la ley de probabilidades. La esperanza matemática del lanzamiento de la moneda, como tengo 2 resultados posibles, 1 y menos 1, con la mitad de probabilidad es 0. La esperanza matemática de mi función aleatoria que creé también es 0. Y los resultados experimentales, si se fijan, para el lanzamiento de la moneda, para 4 eventos distintos, el último evento es el único que me coincide con la esperanza matemática. En los otros 2 tengo una diferencia importante. El error entre lo experimental y lo teórico es de 0.3. Para la variable aleatoria z, o función aleatoria z, también tengo una diferencia importante entre la media aritmética, que es lo experimental, y la esperanza matemática, que es lo teórico. Lo mismo ocurre con la varianza. Yo puedo calcular la varianza matemática y compararla con la varianza experimental, que para este caso no dio tanta diferencia en el lanzamiento de la moneda, pero sí para el caso de la función aleatoria tengo un poco más de diferencias que están destacadas en rojo. ¿Cómo voy con la hora? Estamos bien todavía. Puedes seguir tranquilo. Ya, súper. Gracias. Entonces, nexo entre la geoestadística experimentalmente y el modelo probabilístico. Entonces, me voy a concentrar específicamente en el variograma, luego les voy a decir por qué la covarianza no es lo óptimo. El variograma experimental, que recuerden que sacaba el semipromedio de las diferencias de 2 datos separados en una distancia h, entonces yo tengo cuatro realizaciones diferentes, 4 personas hicieron la misma experiencia aleatoria y las comparo. Si se fijan, la tendencia es la misma. Y si yo comparo esta tendencia con el variograma teórico, tiene un parecido, o si yo superpongo las 2 curvas, voy a ver que el variograma experimental responde muy bien al variograma teórico. Y de ahí la importancia del uso del variograma en la caracterización de los datos experimentales. Eso. Ahora tratando de hacerle el símil con los datos geológicos, entonces yo ahora les muestro variograma experimental muy, ¿cómo decirlo? Sin teoría, muy prácticamente, como para que lo puedan palpar. Entonces, variograma experimental de una variable aleatoria continua. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos sondaje, que para tener un muestreo adecuado debieran estar muestreados
regularmente. Entonces acá hay un ejemplo de diamantino que está muestreado cada 2 metros. Entonces tengo acá 422 el taco y 424 acá. Entonces eso mismo yo lo abatí para hacerles como imaginar el sondaje vertical perforado en profundidad. Entonces le puse 422 metros acá, 424, entonces sería todo ese tramo, y de 424 a 426. Y les puse un puntito al medio, porque si bien acá hablamos de la noción de soporte, entonces el soporte de esta muestra es de 2 metros, pero para trabajar luego en todo el proceso de análisis exploratorio de datos, nosotros transformamos ese soporte lineal a un soporte puntual, que sería mi puntito negro, que corresponde al centro de gravedad de ese soporte lineal. Y ese puntito negro está identificado espacialmente por sus coordenadas geográficas, y por lo tanto yo puedo estudiar, recuerden que a la geoestadística le interesa la localización geográfica del dato, entonces yo voy a nombrar a mi variable, perdón, voy a decir que este puntito que tiene una ley de 2.05, ese valor corresponde a la realización de una variable aleatoria que está en este punto. Y como es una realización, le llamo z de x minúscula, para decir que esta es la realización de la variable aleatoria localizada en ese punto específico. Luego, como me desplazo 2 metros, porque tengo el muestreo cada 2 metros, a esta otra variable le voy a llamar z mayúscula de x más 2. Así se va a llamar mi variable, para identificar que está localizada en este punto. Y la realización de esa variable aleatoria es la ley química que yo obtengo de 1.35. Entonces, si con estos dos datos yo quiero calcular el variograma experimental, yo voy a decir gamma experimental de 2, porque estoy analizando la distancia de 2 metros, y saco la diferencia cuadrática entre las leyes de ambas variables aleatorias y obtengo un valor. Oh, se me perdió una figura. Eso. Entonces, ¿qué es lo que dice la función aleatoria? Es que estos datos están correlacionados entre sí, al igual como lo que creamos con la moneda. Entonces, lo que uno busca con el variograma es estudiar esa correlación y hasta qué punto están correlacionados. Entonces, acá hay un ejemplo de un variograma experimental de datos mineros, arsénico en ppm, en donde tengo en línea fina y con los puntos rojos los variogramas experimentales y una curva roja gruesa, el modelo con el cual se ajustó el variograma experimental. Y con este modelo rojo es con el que yo voy a usar para poder realizar la estimación. Ese modelo rojo son funciones matemáticas autorizadas, las más clásicas utilizadas, el esférico y el exponencial, que se utilizan entonces para ajustarse a los datos experimentales. Eso. Como comentarios entonces finales, a partir de un evento equiprobable e independiente, que era el lanzamiento de la moneda, generamos o simulamos una función aleatoria conformada por un conjunto de variables aleatorias que dependían entre sí, que era mi variable z, que formaba a partir del promedio de 2 lanzamientos consecutivos de la moneda. Cada experiencia aleatoria, como yo les mostré 4 series, a eso se refiere con cada experiencia aleatoria. O sea, si todos ustedes realizaran la experiencia de las 20 monedas, la de los 20 lanzamientos, entonces tendríamos, no sé, hay 56 personas, tendríamos 56 simulaciones. Para conocer la función de densidad de una variable aleatoria, uno debiera realizar un muestreo muchísimas veces para poder tener una cercanía al universo de los valores posibles, lo cual es
En minería, imposible. Si quisiéramos conocer la función de densidad de una función aleatoria, tendríamos que hacer un muestreo exhaustivo porque dijimos que la función aleatoria está constituida por las variables aleatorias que dependen de la posición geográfica del dominio que estamos estudiando ya netamente en el caso minero. Sin embargo, el ejercicio demuestra, y esto es lo importante, que sin necesidad de conocer la función de densidad, solamente comparando el variograma experimental con el variograma teórico, que en este caso lo pudimos ver, pudimos verificar este concepto que decía yo al inicio, de que existe una constatación de que los datos experimentales responden bien a los modelos teóricos. Y esta constatación es particularmente más robusta en el caso del variograma. Y el variograma lo único que usa es estudiar la diferencia cuadrática entre dos leyes o dos datos experimentales. Entonces, como conclusiones, la densidad del muestreo, la cantidad de datos de las que dispongo, es muy importante. A mayor cantidad de información, más cercanía voy a tener a la realidad. Si recuerdan el caso de la moneda, yo tenía 20 lanzamientos y la media aritmética no respondía del todo bien a la esperanza matemática, pero si yo aumentara a 50 el lanzamiento de las monedas, sí me acercaría mucho más en cuanto a la media aritmética con respecto a la esperanza matemática. La calidad de la muestra se refiere a que la toma de la información sea lo más adecuada y representativa del fenómeno que yo quiera representar. Entonces, en el caso de la moneda, si la moneda está cargada, entonces no me sirve de nada. En el caso de los datos de las leyes, la calidad de la muestra la controlamos a partir del QAQC. Entonces, los protocolos de muestreo están diseñados de manera de tener una muestra, que sea lo más representativo de la variabilidad geológica natural del fenómeno que estamos estudiando. En cuanto a la representatividad del muestreo, hay varios conceptos a considerar. Está la geometría de la malla de sondaje. La geometría de la malla de sondaje, porque la geometría de la malla de sondaje depende directamente de la geología. Si yo tengo un fenómeno que es muy variable, necesito hacer una malla de sondajes adecuada, que normalmente va a ser más cerrada que si yo tengo un fenómeno que es más homogéneo, en donde voy a dar un diseño de la malla de sondaje más espaciado. Lo mismo en cuanto a la representatividad del muestreo. Uno debiera tener un muestreo regular para no sesgar la información, lo cual es atípico en minería. Lo clásico en minería es tener agrupamiento de la información, por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de ver, de que la calidad del muestreo es fundamental para poder hacer un buen análisis geoestadístico, entonces hay que poner especial énfasis cuando hay agrupamiento de información. El tamaño de las muestras que vamos a analizar también tiene que ser el adecuado para representar el fenómeno. Entonces, el tamaño de las muestras no se elige al azar, sino que se elige en base a la heterogeneidad geológica de lo que estamos analizando, y si el tamaño no es adecuado para representar esta heterogeneidad, entonces la muestra va a bajar en calidad en el proceso del análisis de los datos. El soporte de las muestras debe ser regular, también es otro punto importante para poder analizar la información. La calidad de los datos en cuanto al tipo de datos que se está analizando, por ejemplo, un sondaje de aire reverso
tiene mayor error que un sondaje de diamantino, que es de mejor calidad. Entonces, acá, por ejemplo, hay un gráfico en donde se ve que hay un sesgo súper importante de las leyes que entrega un aire reverso con respecto a un diamantino. Por lo tanto, son puntos importantes a considerar antes de realizar el análisis geoestadístico. Y por último, la importancia del variograma, que ya se las he mencionado varias veces. La importancia del variograma es que el variograma es la representación matemática de la geología, así como lo puedo resumir en eso. Un buen modelo geológico y una buena calidad de los datos va a dar como resultado un variograma, que son funciones matemáticas que representan la continuidad espacial de todos los datos que se está analizando. Entonces el variograma es el reflejo matemático de la geología. Eso, y con eso terminamos. Acá tengo, con eso termino mi charla. Muchas Les gracias, dejo Benita. temas de conversación. Ya. Muchas gracias, muy agradecido, muy buena charla. Ahora vamos a dar comienzo a la etapa de preguntas. Pueden hacerla directamente desbloqueando su micrófono o dejarla en el chat. Aquí tengo la primera pregunta de don Álvaro Contreras, que dice: Danitza, muchas gracias por la charla. En tu experiencia, ¿qué tanta aplicación le has dado al variograma usando las leyes en las etapas de exploración? Donde, aparte de buscar describir el modelo geológico, se busca identificar una estructura espacial de las leyes del elemento de interés. En este mismo contexto, ¿cómo ves la aplicación del variograma de indicadores como guía para la exploración? Muchas gracias. Ya, yo soy media dispersa, así que voy a leer la pregunta, ¿ya? Porque me cuesta concentrarme cuando me la leen. Ok. Así que la voy a leer, ¿ya? Dame un minuto, porque mi cabeza funciona diferente. Ya, en la pregunta, respecto a la pregunta de Álvaro, yo en general en las etapas de exploración, cuando todavía no hay modelo geológico, me ha tocado estimar con modelo de isoleyes, que es el clásico que hacen en las etapas de exploración, estimar directamente el modelo de isoleyes, pero ahí efectivamente yo creo que cuando el modelo no está bien realizado, el variograma, el uso del variograma permite identificar la continuidad espacial de las leyes. Entonces, yo no lo he aplicado nunca, porque antes de la universidad yo trabajé en una consultora, y en las consultoras en general no hay mucho espacio para pensar, hay que actuar nomás. Pero, así que no he aplicado nunca el variograma de indicadores como para modelar, si es esa la pregunta, Álvaro, como si va por ese lado, pero yo creo que el variograma sí es una excelente guía para, es una excelente guía para un modelo geológico. O sea, a mí me ha pasado al revés, que puede haber un modelo geológico no tan bien construido y yo puedo identificar ese defecto en el modelo geológico a partir del estudio del variograma. No sé si respondí a tu pregunta, Álvaro. Sí, dice que sí. Ya, perfecto. Tenemos más preguntas bueno, tenemos agradecimiento de Sergio Vicencio, de Graciela María Mendoza, y tenemos preguntas de Gabriel Letelier, que dice: ¿cómo se puede considerar la variable temporal en la estimación de recursos, reserva, en elementos no estáticos, entre comillas, litio, donde la extracción influye en la distribución futura? Chuta, Gabriela, ahí me pillaste, porque yo no tengo experiencia para nada en litio. Entonces, me tendrías que explicar un poco por qué incorporar la variable temporal, porque no,
no tengo cero experiencia en litio, entonces, si me explicas un poco por qué lado va la incorporación de la temporalidad, podría quizás darte alguna idea que pudiese ayudarte. Gabriel, ¿puedes encender tu Dale. micrófono? Sí, sí, te cuento un poco. En la minería del litio, en particular en Chile, donde se extraen salares principalmente, el recurso y la reserva está obviamente ligado a la extracción. El litio se extrae a partir de extracción de salmuera y después obviamente se trabaja con todo esto. Pero al extraer salmuera, tú estás modificando el escenario desde cuando tú hiciste el primer muestreo. ¿Ya? Entonces, obviamente, cuando tú muestreas, tienes una cierta distribución de litio o del recurso que tú quieras extraer, pero tiempo después, cuando ya has comenzado la extracción, esta distribución obviamente puede cambiar debido a la misma extracción. No sé Ujú. si es medio enredado esto. Sí, no, sí, entiendo. Entonces, lo que se hace normalmente es generar varios modelos de recurso reserva a lo largo del tiempo. Y, Pero no sé si tienes algún... ¿Ah? ¿Y calculan el variograma a lo largo del tiempo? Y claro, sí, sí, sí. Tanto para variables estáticas como por ejemplo la porosidad del acuífero y también para la misma reserva, el litio en particular o algún otro Ya, elemento de interés. pero ¿por qué tú me dices cómo se puede considerar, Eh, cómo mezclar un no sé variograma si... dependiente del tiempo en un modelo geográfico? ¿A eso te refieres? Sí, 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 claro, porque en el fondo no es solamente una distribución espacial, o sea, la variable aleatoria en este caso que sería el litio, ya no depende solamente de la ubicación espacial, sino que también depende del tiempo en el que se midió. Y obviamente hay tendencias en el tiempo. Claro. Pueden ir aumentando, disminuyendo. Sí, tendría que darle más tiempo a tu pregunta. Si quieres, ahí en la primera portada de la presentación está mi mail, porque yo en general le doy harta vuelta a la cosa y como no tengo experiencia en el litio en particular, ni tampoco, yo tampoco he trabajado con datos en función del tiempo. Obviamente tengo el conocimiento de qué se hace, pero si tú quieres, yo puedo reflexionar más en tu pregunta y responderte por mail. O sea, podríamos tener una discusión de tu duda por mail. Te dejo esa chance porque no tengo respuesta para darte en este minuto. Ya, sí, perfecto. Me parece. ¿Ya? Gracias. Está en la presentación, ahí cuando quieras me escribe. No Vale. contesto, eso sí. No, broma. Me demoro en contestar porque Ya. tengo muchas cosas, pero si me insisten y me insisten, en todo caso me parece súper. Probablemente te responda e interactúe contigo. Vale. Ya, pues. Gracias, Denison. Ya. Gracias por tu pregunta, Gabriel. Ahora seguimos con la pregunta de Leonardo Russo. ¿Es conveniente hacer transformaciones logarítmicas para la construcción de variogramas? Depende de la variable. Cuando la variable está en muy baja concentración, se hacen transformaciones logarítmicas. Entonces, es conveniente en función del tipo de variable que se está analizando. Ya. Tenemos otra pregunta de Sebastián Ainol. Bueno, lo invito a usar su micrófono, si es que quiere. Vale, gracias, David. Había un poco de ruido, entonces no, por eso la escribí. Ya, hola Danitza, gracias por la charla, muy interesante, por cierto. Bueno, mi consulta iba más que nada para el modelo que hiciste en el variograma que presentaste. La curva estaba bastante ajustada en los datos más próximos y los más lejanos, pero en el centro había unos datos por sobre la curva del modelo. Entonces siempre he tenido dudas respecto a qué variograma puede ser más ajustado o qué modelo de variograma puede ser más ajustado para los datos.
En eso iba enfocado la pregunta más que nada. Si siempre se deben usar los datos más próximos o también los lejanos influyen en el modelo. Sí, mira, lo que importa en el ajuste del modelo, y en este ejemplo que yo les pongo, están puestos los pares de los datos. Claro. Los pares de los datos es fundamental ponerlo, porque los pares de los datos es lo que sustenta la elección del modelo que tú eliges. Esa por una parte. Y por otra parte, la mayor concentración o el mayor tiempo que tú debes gastar en ajustar el variograma es en aquellos puntos que están cercanos al origen. Claro. ¿Y por qué los puntos que están cercanos al origen? Porque cuando tú quieras estimar, un ejemplo cualquiera, ¿tú eres minero? Sí, correcto. Entonces, en un yacimiento, en zona primario, por ejemplo, y quiero yo cuantificar toda la zona primaria, y tengo 5 sondajes para cuantificar toda la zona primaria. Entonces, Claro, en algún punto geográfico, tú vas a buscar las muestras que están más cercanas. Entonces, tú requieres tener mayor confianza en tu variograma en los puntos que están más cercanos del punto que tú quieres estimar. Porque es como lo que yo les digo a mis alumnos, así como si mi pieza donde yo estoy ahora, que es un cubo, digamos, sería el bloque unitario en minería, y yo necesito conocer la ley de este bloque, yo no voy a ir a buscar una muestra que esté al otro lado de Santiago para estimar este bloque. claro. A No, la muestra que está más cerca, entonces es ahí los puntos que están más cerca del origen donde más tienes que ponerle énfasis y cuidado en el ajustamiento. claro, no, mi consulta era más que nada por el modelo. ¿Por qué, por ejemplo, no se puede ajustar en el dato 426, 330 para seguir la curva y sí se ajustó a los datos más lejanos? O sea, de los 426 pares y 330 pares que estoy viendo ahí. ¿Por qué Sí. no se puede ajustar a eso y sí a los 288? Esa es una duda que siempre he tenido. ¿Sí? Entonces, a eso iba. Acá, o sea, mis 474 pares están más cerca del origen, ¿cierto? Claro. Entonces Sí. yo me ajusto más a eso, pero por otro lado, en el otro extremo tienes 280 pares. Correcto. Más alejado, entonces ya tengo disminución de pares importante, prácticamente 100, y estoy mucho más lejos del origen, que es lo que me interesa. Entonces, ahí uno tiene que tomar la decisión de qué hacer. Entonces, por eso yo te digo, el principio es que mientras más cerca del cero, más importancia tiene. Y luego, la cantidad de pares. Y el punto que está aquí arriba, el del 381, probablemente se deba a la presencia de un outlier. Un outlier, claro. Que Ah, no, ya entiendo. que no fue bien estudiado. Entonces, con la experiencia uno va notando los puntos a los cuales le puedes bajar el interés. Entonces, si yo vuelvo a realizar el EDA y compruebo de que este se debe a un outlier, probablemente la curva se me va a ir más abajo. Ya entiendo. Ahí está. Muchas gracias, Danitza. Bueno, a ver, continuamos con las preguntas. Aquí tenemos una de Joan. Da su agradecimiento y pregunta: ¿qué tan importante es la declusterización? ¿Los métodos lineales tienen declúster en su fórmula o hay que realizarla? Ya, súper buena pregunta también. Están todas las preguntas buenas. A mí lo que más me gusta son las preguntas. Voy a ir primero a la importancia del agrupamiento. Es sumamente importante. Y aquí te voy a mostrar por qué. Oh, me tiró para otro lado. No me resultó mi link. Y malo que me esforcé, no me resultó. Puede suceder. Cosas que pasan. El azar, pues. Exacto. Ya. Entonces, ¿quién era? ¿Joan? Sí.
Ya, el efecto de agrupamiento es nefasto si no es considerado. Y te voy a mostrar un ejemplo así como muy concreto. Entonces, en minería es súper común tener efecto de agrupamiento. Entonces, se le debe dar el tiempo necesario para estudiar el efecto de agrupamiento y corregirlo. Entonces, voy a mostrar acá, muestreo regular, que sería lo ideal. Muestreo regular sería mi ideal. Entonces, mi dominio es todo este cuadrado, yo tengo un muestreo regular, entonces voy a sacar el promedio de los datos para calificar mi dominio estudiado. Entonces, el promedio de las leyes es 0.53. Si yo agrego un efecto de agrupamiento, y normalmente en minería el efecto de agrupamiento está dado en las leyes más altas, porque uno está tratando de pinchar el cuesco, entonces lo más común es encontrar en leyes más altas, puede darse el caso contrario también, pero lo más común es en leyes altas. Entonces, agregué cuatro muestras adicionales en esta zona de alta ley. Y digo, ya, estos son los datos que me entregaron, voy a sacar la media de los datos, sin considerar esa redundancia de información. Y la ley que me da es de 0.67, la ley de todo el dominio estudiado, en consideración de 0.53. Entonces, ¿en cuál ley confiarías más tú? ¿En la primera del muestreo regular o en la segunda del muestreo agrupado? Joan, ¿en cuál confiarías más? Dice que la primera. En la primera, ¿verdad? Entonces, cuando yo no considero el efecto de agrupamiento, la ley se incrementó un 25%, es decir, yo estoy sobreestimando en un 25% mi dominio de estudio, que sería todo este cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Desagrupo la información. Y acá yo les muestro un método de la celda desagrupante que divide el dominio en 9 celdas y le asigna un peso a cada celda. Entonces, esta última celda que tiene tengo 9 celdas acá. Entonces, cada celda tiene un noveno de peso. Si yo tengo una muestra, esa muestra va a tener un noveno de peso. Y la celda que está acá abajo tiene 5 muestras. Por lo tanto, el noveno de peso de esa celda se lo tienen que repartir esas 5 muestras. Y así se corrige el efecto de agrupamiento. Entonces, acá yo les entrego media de la ley desagrupada, 0,15, con respecto a la media de un muestreo regular, que es 0,34. Es decir, tengo 3,6% de diferencia. Y la media sin desagrupar tenía un 25,6% de diferencia. Entonces, así de importante es, porque si tú no tomas en cuenta el efecto del agrupamiento, lo vas a propagar en tu modelo de bloques estimado y te van a dar resultados nefastos. Y la otra pregunta que me dijo, que los métodos lineales, el Kriging tiene desagrupamiento natural, pero el inverso a la distancia no. Por lo tanto, el inverso a la distancia hay que corregir el desagrupamiento. Pero por otro lado, cuando existe mucho efecto de agrupamiento, tú tienes que realizar todas las estadísticas y todo el cálculo de variograma con ese efecto de agrupamiento. O sea, corrigiendo el efecto del agrupamiento, no puedes trabajar como si no pasara nada, solo porque el Kriging desagrupa naturalmente. El Kriging efectivamente desagrupa naturalmente, pero no las estadísticas. Entonces, cuando hay efecto de agrupamiento, el variograma lo tienes que calcular considerando los pesos de desagrupamiento. ¿Respondí, Joan, a tu pregunta? Dice que sí. Aquí tenemos otra pregunta de Álvaro Contreras. Dale. Dice, en tu experiencia, ¿cuál es el método de clasificación de recursos más usado
¿Y cuál usas con mayor frecuencia? Ya, me pilló de nuevo el Álvaro, porque yo no tengo mucha experiencia en clasificación de recursos. Cuando yo trabajo, yo hago consultoría, trabajo con un colega y yo le entrego la estimación y él clasifica, la verdad. Entonces no tengo respuesta a tu pregunta, Álvaro. No sé si habrá alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta para Danitza. Gracias, Gonzalo. Eh, respecto a las variables geometalúrgicas, principalmente de recuperación de cobre, ¿Ya? ¿usted en su experiencia maneja algún número de muestras por volumen a estimar? Por ejemplo, si yo tengo un volumen grande, un primario, por ejemplo, ¿cuál ¿Ya? sería como el número de muestras por volumen o por tonelada para que sea una muestra confiable, o sea, una estimación confiable? ¿Y eso me lo preguntas solo por datos geometalúrgicos? Sí, de recuperación de cobre principalmente. Pero ya no desconozco la verdad. O sea, y en cualquier variable, no solo geometalúrgica, no, porque tú dices cuál sería la cantidad adecuada de información para tener una estimación confiable. Claro. Yo creo que la cantidad adecuada es la que te permita caracterizar el variograma. Claro, o sea, usted no podría como identificar así cuál número de sondaje yo puedo realizar para hacer como una estimación para el próximo año, para los siguientes años, una cosa Pues así. eso lo puedes hacer, eso tú, o sea, lo puedes hacer tú, que tienes los conocimientos, lo puedes hacer simulando muestras y evaluando el error que te entrega la estimación a partir de cada una de tus simulaciones. No sé si me explico. Sí, sí lo entiendo. Existen hartos artículos al respecto de eso, en harto tipo de variables, en donde tú generas simulaciones para determinar cuál es la cantidad adecuada de muestras que requieres para que tu estimación sea más confiable. Yo nunca lo he hecho, pero sé que existe. Claro, es que como en la industria se maneja, por ejemplo, tantos sondajes vamos a hacer para el LOM del siguiente año, para el 2016, o sea, para el 2026, por ejemplo. Yo pensaba que usted manejaba alguna cifra, algún número de muestra o de kilogramos, no sé, de No, algo. yo no me manejo ahí. Yo sé que existe esa técnica que te dije, que va simulando y vas calculando el error. Y el Sí, error que al final depende también de la empresa minera, del riesgo que corra la empresa minera. claro, exacto. También tengo otra pregunta, doctora Danitza. Usted, ya nos estamos alejando un poco del objetivo, pero ¿usted recomienda estimar la recuperación de cobre o el cobre recuperable como ley? ¿Qué sería más preciso, más exacto? Cobre recuperable. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Que una no es aditiva, Entonces, ¿está clara la respuesta? Pues claro. Pero es que en la industria se ve mucho que estiman directamente la recuperación de cobre, más que el cobre recuperable y hacer la división propiamente tal, por métodos la geoestadísticos. recuperación de cobre es la no aditiva y es la que usa la industria. Lo he visto en la industria, cuando he hecho las estimaciones o la auditoría. Es que, bueno, la respuesta te la diste tú solo, porque Claro, si la recuperación de cobre es una variable no aditiva, evidentemente que recomiendo que estimes la variable aditiva. Ahora lo que tendrías que preguntarte es si en la industria minera hacen algún supuesto para hacer aditiva la recuperación de cobre. mm, Tendrías que averiguar eso. Y si no lo hacen, yo tengo mis aprensiones, y creo que lo hemos conversado en alguna oportunidad, yo tengo mis aprensiones en la industria minera porque hace 8 años atrás la industria minera ni siquiera sabía lo que era aditividad, po. sí, exactamente. Entonces, ahí tendrías que tú aplicar tus conocimientos y ponerte firme en que realicen las cosas de una mejor o de una manera correcta. Y otra pregunta más, respecto siempre de la variable geometalúrgica. ¿Te especializaste en eso, parece? ¿Ah? ¿Te especializaste en eso, parece? No, solo son uno de mis muchos campos, doctor. Ya.
Otra pregunta, ¿qué condición se tienen que tener para realizar un co-kriging? Una coestimación, por ejemplo, entre una cobre recuperable y cobre como la variable que va a ayudar a la estimación del cobre recuperable. ¿Qué condición se tiene que cumplir? Chuta, no, me pillaste ahí porque no me acuerdo. Te puedo mandar la información que tengo, pero no me acuerdo en este minuto. Ya, se la voy a solicitar entonces. Solicítamela porque te tendría que engrupir y... Y no corresponde. Pero no, hace como 3 años que no veo Cochrane, entonces no recuerdo en este minuto. Pero hay algunas condiciones porque hay situaciones en que hacer un Cochrane da lo mismo que un kriging ordinario separado. Entonces, esas condiciones y finalmente realizar un Cochrane gasta N tiempo porque modelar un variograma cruzado es un cacho, así como para que se cumplan las condiciones de autorización de los 3 variogramas, es re complejo, toma mucho tiempo, y hay ciertas condiciones efectivamente que te dicen que efectivamente no vale la pena hacer un Cochrane. Eso está en el paper, en francés eso sí. Ok. No, si tengo unas diapos en español, Ya. así que ahí me las pides por mail. Ya, Y yo la creo última, ¿Ah? una última pregunta y dejo de preguntar. Ya. Respecto a las vecindades de búsqueda, ¿usted considera el variograma me puede aportar datos para yo realizar, por ejemplo, elegir los radios de la vecindad de búsqueda? Por ejemplo, 1/3 del alcance de variograma me va a definir los radios de vecindad de búsqueda. Recomiendo usar metodología así, De utilizar el nuevo, variograma, no te escuché el inicio de la pregunta. por ejemplo, para elegir los radios de una vecindad de búsqueda. Por ejemplo, no sé, 100 metros. ¿Cómo uno define esa distancia? ¿Qué criterio uno utiliza? ¿Puede utilizar el variograma, por ejemplo, el alcance del variograma, para definir ese radio de vecindad de búsqueda? O sea, se usa, en la industria minera se basan en el alcance del variograma para definir la vecindad de búsqueda. Claro, mi pregunta va, ¿a qué alcance? ¿Hasta el alcance o hasta la mitad del alcance? No sé, Lo que pasa 3/4 del es que alcance. va variando dependiendo de los criterios que tienen para clasificar recursos, porque hacen diferentes pasadas, porque dicen voy a hacer mi primera vecindad de búsqueda al 50% del alcance del variograma y entonces los bloques que queden estimados ahí van a quedar clasificados como recursos medidos, por ejemplo. Perfecto, perfecto, ya. Entonces lo van variando, ahí depende de los criterios que use cada industria nomás, pero lo hacen, son distintos criterios, 25% del alcance, 50%, etcétera. Pero normalmente se utiliza para clasificar recursos. Perfecto, perfecto. Gracias. Eso era todo. En hora del tiempo, yo creo que esta va a ser la última pregunta de Joan, que dice que para seleccionar el mínimo o máximo número de muestras para estimar, ¿qué método aplicaría? ¿QKNA o algún otro? Estoy leyendo ahí la pregunta. Sí, hola Danitza. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Joan. Joan, dale. Sí, bueno, mi pregunta iba acerca de la selección del número de muestras para estimar, ¿no? Si aplicaría el QK, la vecindad del kriging, ¿no? El QKNA, o hay algún otro método para poder definir cuántas muestras usar y cuál sería el límite, ¿no? Para que no haya efectos de apantallamiento. Ya, el QKNA es el método lo que tiene ISARIS, ¿no? Que te compara las pendientes y te hace un montón Lo de análisis. utilizo en el supervisor, lo utilizo. ¿Qué es el supervisor? Es un software, ¿no? En donde realizo el EDA, ¿no? Que ahora es de Datamine. Ya, perfecto. Snowden. Pero es similar al que tiene ISATIS, que te compara gráficos donde tú varías el número, por ejemplo, un parámetro de la vecindad y te muestra la pendiente de regresión entre el valor estimado y el valor real. ¿Es eso, no? Porque sí, me salen un gráfico, ¿no? En donde veo el slope of regression y el kriging efficiency.
¿no? A partir de ello veo que cuántas muestras uso, desde cuántas muestras hasta cuántas muestras, para que no tenga efecto de apantallamiento, ¿no? Yo utilizo este método para definir este número de muestras, pero tal vez conoces algún otro método para esta definición. No, yo ocupo, o sea, es lo mismo que ocupo yo, pero que lo uso de otra forma. Lo único que te podría recomendar es que vayas variando un único parámetro a la vez, pero me imagino que lo haces. Sí. Que no puedes ir moviendo, o sea, que estudies primero solo el cambio en el mínimo, pero con lo que noto en tu experiencia me imagino que tú lo haces. Sí, sí lo aplico. No tengo otro, el otro es el clásico que uno hace con la validación cruzada, pero que es como más arcaico que el QKNA. Ah, ok. Muchas gracias, Anitza. Me tengo que disculpar con Álvaro Contreras y Tomás Godoy, pero en honor al tiempo tengo que empezar a finalizar. Esas dudas las pueden mandar directamente al correo de Anitza, que es daburton3@gmail.com, que se encuentra un poco más arriba en el chat. Sí, se lo escribo de nuevo por si acá. Ahí Sí, me por pueden favor. preguntar, Álvaro, Tomás, si tienen más dudas, o a los demás si tienen más dudas. A mí me encantan las dudas. No siempre las puedo responder, pero me gustan. Ahí quedó disponible el correo para el que quiera realizar más preguntas. Bueno, ya llegando al final, junto con agradecer a Anitza por su excelente charla, debo señalar que ha llegado la hora de despedirnos, pero no sin antes agradecer la colaboración de nuestros colegas que gustosamente entregan sus conocimientos a lo largo de las actividades desarrolladas durante este año 2020, y a nuestro equipo organizador, y por sobre todo a las personas que asisten a nuestras charlas. Les recuerdo que nos pueden seguir por redes sociales, Instagram y LinkedIn, próximamente un canal de YouTube, y ya nos veríamos el próximo año con más temas relacionados con geología económica. Buenas tardes y que tengan felices fiestas.